Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, Batito Dali de Profumo Roma. Automáticamente lo que es la aproximación. ¿Por qué? Pues porque tengo la caja vacía. La he vaciado porque he hecho la aproximación. Y si no, esto puede ser un follón muy gordo. Venga, vamos. No, paso de estar abriendo las cajas delante de vosotros, que para eso está la aproximación. Una cosa. Profumo Roma hay veces que incluye el rolón y veces que no incluye el rolón. Tenerlo en cuenta, porque además podéis estar comprando en un sitio completísimamente oficial y encontraros después de que os podéis pensar que vienen los roll-on y luego no vienen. Es más, voy a entrar en las consideraciones de la caja. Efectivamente, una caja rígida, al más puro estilo de lo que es la firma Batito Dali Profumo Roma, 100 mililitros como es el caso, que abrimos, desplegamos y dentro pues tenemos lo que es el típico set de lo que sería los perfumes de la firma, que llevan pues por supuesto, y ahora mismo sí que aprovecho y saco para que veáis que lleva aquí el vialcico con el rolón, pero por ejemplo, ¡qué tiricia! Aquí está lo que sería el roloncillo, pero por ejemplo, en la que compré en Perfumería Venegas no venía incluido en el set el rolón, así que tenerlo mucho cuidado, y es completamente oficial, original y todo esto, ya lo enseñé en la review, pero tenerlo en cuenta, que puede que os llevéis un pequeño chasco dependiendo del perfume que sea, porque no siempre están incluyendo los rolons en los perfumes. Bueno, va por ustedes, señoras y señores, ya estáis viendo que he dado buena cuenta de ella, fragancia completamente para mí del verano. Pero del verano total y absoluto, o sea, no, vamos, del verano, pero de verano a tope, de verano y por las mañanas también. Hay que, aquí estoy lanzando el spoiler. Señoras y señores, vamos a tener precisamente pues eso, una batida de alas, pasa un ángel, se huele algo sutil, y esto es lo que hay aquí. Que nadie se lleve a engaño, porque además el nombre es muy contundente y esclarecedor, pues tanto en cuanto es lo que es. Es muy duro lo que estoy diciendo para los amantes de las gentes que quieren, sobre todo de esta firma de Profumo, quieren pues una duración brutal y todo esto, pero no, aquí tenemos otro caso, otra forma de entender la perfumería con respecto al diseño de esta fragancia, que además me parece súper chula y además interesante. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues vamos a tener eso. Eso es lo que vamos a tener. Algo que se va a prolongar durante aproximadamente unas 8-9 horas, pero siempre desde la proximidad. Es una fragancia íntima, elegante. No viste ni tan siquiera la ropa, porque es precisamente eso, sentir un halo que vas tenuemente perfumado. Además, cuidado, es muy importante esto. Yo sé que por precio puede ser pues que te tire de espaldas el tema, pero es que hay muchísima gente que no tolera los perfumes. Y esta fragancia de aquí es ideal para ellas, pero, ojo, cuidado, que se pruebe primero, no sea que tampoco les vaya bien. Porque allá donde yo puedo entender que es súper débil, pero auténticamente deliciosa, otras personas pues pueden decir, Dios mío, es súper potente, pero porque tienen ese tipo de síntomas, vamos a llamarlo así, con respecto a las fragancias, no las toleran, y entonces pueden tolerar hasta incluso un poquito de suavizante en la ropa, pero no lo llevan bien. Este es eso, es así, estás perfumado, sabes que además vas perfumado durante un montonazo de horas sin necesidad de reaplicar, pero es eso. Pasa un ángel. Además, esto de pasa un ángel lo he dicho en contadas ocasiones precisamente por eso, porque son fragancias de proximidad, son fragancias sumamente elegantes en las cuales la persona sabe que va completísimamente vestida, pero quiere eso, quiere simplemente que sea percibida con algo de ¡oh, qué ha sido esto! Y haces ¡wow! ¡Dios mío! ¿Qué ha sido eso? Ha sido como una ráfaga. Eso es lo que está buscando aquí la fragancia. Eso es lo que está buscando la empresa con esto. De verdad, vuelvo a repetir, el nombre es muy esclarecedor tanto en cuanto es la fragancia. Nada de 2 metros, nada de nada, simplemente aquí lo dejo en que se queda en distancia cortita, como mucho 1 metro, pero que se retrae rápidamente,
porque ya de por sí la fragancia es corta, muy cortita, y te genera un halo alrededor, pero no estemos buscando estelas y proyecciones brutales porque no las tenemos ni por asomo. Mirra, flor de azar del naranjo, cacao, coco en las notas que da la firma, técnicamente oficiales. Es lo que se conoce por parte de la firma con respecto a las notas. Tengo que decir que es una fragancia que es levemente ambarada, dulzona, y yo en especial no siento el coco de una forma muy punzante. Creo que es mucho más una combinación elegante entre lo que sería un toque sutil de mirra con la flor de azar del naranjo. A partir de ahí sí que entra en derivaciones con respecto a otras notas que no están declaradas, pero que la hacen auténticamente sublime. Pausa, Javier. Ligeramente endulzada, pero además dentro de lo que es la propia composición de la fragancia tenemos atalcamiento. Aquí sí que hay iris y además viene en la composición como parte de los ingredientes y se siente absolutamente. También tiene toques y remanentes verdes dentro de la propia composición. No está especialmente especiada, por así decirlo, y la nota del chocolate es un chocolate dulce. No siento un chocolate amargo, ni muchísimo menos, porque no partimos de una fragancia 100% punzante a pesar de lo tenue que puede llegar a ser y persistir. Vuelvo a repetir, esta fragancia dura un montonazo en piel desde la más absoluta proximidad sin necesidad de reaplicar. Aquí estamos entrando en otros conceptos de aplicación y de saber que llevas un perfumón pero pegaico a la piel. Además invita mucho a la proximidad. No encuentro que sea tan un perfume sexual, pero sí que invita a que giren la cabeza y transmitir algo especial a través de unas sutilezas, porque realmente cuando una fragancia es así, no sabes tampoco por dónde te puede llegar, porque parte del movimiento, de ese batir de alas que han querido recrear dentro de esta fragancia. Absolutamente ponible por todo el mundo, tanto masculino como femenino como fluido, me da exactamente igual, porque ya con tanta diversidad uno se vuelve todo loco. En mi época solamente habían 2 cosas. Bueno, habían 3, y en la tercera me puedo incluir yo también, ¿vale? Para los listos. Entonces, claro, es verdad, nota de humor. Entonces no va a ser todo poético con respecto a esta Patito Dali. Bueno, pues ahí es donde estamos. Quisiera deciros que efectivamente no tiene edad, no tiene sexo. Va muy bien y funciona muy bien también con los chiquillos, pero por favor, si lo aplicáis en chiquillos, en críos, niñas, en la ropa, nada en piel. Ya sabéis que yo soy anti-aplicación en piel en todo el mundo, básicamente, pero sobre todo, una cosa que yo me lo aplique por los vídeos, ¿vale? Pero sobre todo para los niños no aplicar nunca en piel. Aplicáis en la ropa y va estupendísimamente bien. Para las comuniones, los bautizos, de verdad, estupendo. Siempre por la mañana, por la tarde y por la noche, pues es que se queda muy escasita. Es para lo que es. Tralla y discreción. Me gusta mucho para el sector sanitario, por supuesto. Para las oficinas me gusta mucho más, porque esto de irse para las oficinas ahí pegando un tufazo a Savage o a Carolina Herrera a 212 o One Million, pues va a ser que no. Esto es elegancia y esto es un tío que está súper seguro, un tío o una tía, un hombre o una mujer, súper seguro de sí mismo y no necesita ir allá imponiendo su aroma a nadie. Así que aquí la tenemos. Bueno, señoras y señores, que creo que es suficiente con esto. Teleproyección, es que me resumo a esto, es todo súper controlado. La proyección, duración, halagos vais a tener halagos, con esto vais a tenerlos y es muy de disfrute. Yo este verano me la he echado como una mala bestia, la he disfrutado muchísimo y encima pues mirad lo que os digo, es que yo soy de reaplicar, ya lo sabéis, o sea, no hace falta reaplicar, pero es que es un soberano gustazo poder hacerlo. Señoras y señores, me despido ya con ¡mua! ¡Qué cosa más bonita! Por Dios, profumo, Roma, os quiero. Vosotros a mí no, pero yo a vosotros sí. Que quiero colaborar con vosotros, Quiero colaborar, Tiraros al rollo. Bueno, señoras y señores, que me despido ya. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Profumo, que sigue haciendo cosas tan bonitas. Y no colaboro, vuelvo a repetir, que esto va de mi bolsillo. Y nos vemos enseguida. Me despido diciendo una cosita muy bonita en alemán, que es, señoras y señores, Auf Wiedersehen.